Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Cordelia Botkin, o la asesina de los chocolates o asesina de los bombones, entre otros nombres de este estilo. Si quieren ver más videos como este, ahí arriba en la que está en pantalla les dejo el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Cordelia Brown de Botkin. Nació en 1854 en Missouri, Estados Unidos. Como se darán cuenta, pasó hace ya muchísimos años, así que no es tan fácil buscar datos acerca de su infancia. Pero sabemos algunas cosas, como por ejemplo que Botkin nació en Missouri en el seno de una familia de buen pasar económico. No eran exactamente de clase alta, pero no pasaban ninguna necesidad. Luego de unos años la familia se mudó a California. Como era costumbre en esa época, luego de terminar sus estudios, Botkin se casó y tuvo un hijo. Pero antes de seguir con la vida de Botkin, pasemos al día de los hechos para que se entienda más tarde todo lo que sucedió. El martes 9 de agosto le llegó un paquete a la señora John P. Dunning, también conocida como Mary Elizabeth, de 35 años. Ella estaba casada con John P. Dunning justamente. Mary Elizabeth en ese momento vivía con sus padres John B. y Rebecca Pennington, ubicados en una pequeña comunidad de Delaware llamada Dover. La familia ya conocía la tragedia, ya que sus hijos Henry y Thomas M. habían muerto hacía un tiempo. Uno tenía 40 años en el momento de su fallecimiento y el otro era un adolescente. Pero todavía les quedaban sus dos hijas, Mary Elizabeth e Ida. Ambas vivían en Dover también y estaban completamente sanas. En ese momento, Mary Elizabeth vivía junto con sus padres y todo parecía normal. El paquete era para ella, contenía dulces y una nota. La carta simplemente decía: "Con amor para ti y el bebé". El paquete, como digo, era una caja de bombones y estaba firmada por la señora C. Mary Elizabeth intentó descifrar de quién provenía, pero no pudo, así que decidió compartirlo con todas las personas que estaban en la casa. Comieron, cenaron, de hecho, y después cada uno tomó uno o dos bombones. Una de esas personas que comió los bombones, comiendo más de uno, era Ida, su hermana, quien moriría 2 días después, víctima de una enfermedad repentina y violenta. Mary Elizabeth se comió 3 bombones. Apenas unas horas después, las personas que habían consumido estos chocolates comenzaron a sentirse un poco mal, pero las que peor estaban eran Mary Elizabeth y su hermana. Luego de estar 2 días agonizando, ambas murieron, Elizabeth falleciendo el 12 de agosto. En total, 7 personas habían sido afectadas tras comer estos dulces. En ese momento el esposo de Mary Elizabeth no estaba. Él se encontraba de viaje en Puerto Rico por trabajo. Era reportero y quería tener todas las noticias de la guerra. Estamos hablando de 1898, así que no había forma fácil de comunicarle que su esposa había muerto. Que por cierto, ambos estaban separados, pero en ese tiempo no era muy famoso divorciarse. Nadie sabía de parte de quién había llegado el paquete, pero creían que sería de San Francisco y que la persona en cuestión tenía planeado matar a toda la familia. De todas formas, John Pennington, el padre de las fallecidas, aseguraba que habían sido envenenados, mientras que otras personas pensaban que habían expirado estos bombones o les pasó algo durante el viaje, lo que hizo que se enfermaran quienes los comieron. El doctor Bishop, quien se encargó de las chicas en un primer momento, dijo que no había duda de que el caramelo estaba envenenado, pero se inclinó hacia la idea de que había sido accidental. Dijo que no había indicios de que se hubiera introducido arsénico en los sistemas de las víctimas. Bishop dijo que si los dulces hubieran sido sometidos a un exceso de calor, tal vez hubiese provocado alguna reacción que causara esto. Había gente entonces apoyando la teoría del Dr. Bishop y otras personas que pensaban que había algo demasiado extraño en todo esto. Al final, nunca se realizó ninguna autopsia o examen post-mortem de ningún tipo. Nunca se dijo tampoco por qué no habían realizado ninguno de estos exámenes necesarios para saber si había arsénico en los cuerpos o no, y para cuando se comenzó a pedir explicaciones ya era demasiado tarde, ya que ambos cuerpos habían sido embalsamados y el líquido utilizado para esto contenía
contenía arsénico. Por lo tanto, era difícil determinar si el arsénico estaba presente en los cuerpos desde antes o si era solamente por el embalsamamiento. Ronda la información de que durante las autopsias se encontró arsénico, pero no hubo ninguna autopsia. Lo que sí hubo fue una examinación de los bombones que quedaban dentro de la caja. Además de esto, hay que decir otra cosa, y es que dentro de la caja había un pañuelo blanco común con una etiqueta de precio de 25 centavos. Esta etiqueta seguía estando ahí visible en una esquina. El pañuelo sería importante para después determinar quién lo había comprado. La nota firmada señora C estaba escrita con papel blanco rayado con lápiz de mina y las palabras de la nota, con amor para ti y para el bebé, estaban escritas entrecortadas y con una letra completamente diferente de la inscripción, muy parecida a la mano de una mujer, según lo describieron. Entonces, digamos, había dos tipos de escrituras diferentes fuera de la caja y dentro de la caja. Además, había dos tipos de bombones, uno duro y similar al de un pastelero, el otro blando. Este último tenía la apariencia de ser más casero, podríamos decir. El Dr. Bishop tuvo la impresión de que el veneno se encontraría en este último tipo. Se comenzó a decir entonces que Pennington creía que alguien había comprado esta caja con chocolates como los primeros, después había envenenado alguno de los bombones y lo había puesto de vuelta dentro con los originales. Afirmó además que estaba firmemente convencido de que sus hijas fueron envenenadas intencionalmente, pero pensó que los dulces solo estaban destinados a Mary Elizabeth y a su hija, justamente por la nota. Cuando se llevó a cabo la investigación forense de los bombones, el 16 de agosto, se declaró que había suficiente arsénico en ellos para matar a más de una veintena de personas. Por otra parte, se requiere receta médica para comprar arsénico como tal, pero se podía comprar veneno para ratas. Esto lo podía adquirir cualquier persona sin ningún tipo de receta médica y durante un tiempo fue de hecho un veneno muy conocido, en realidad hasta el día de hoy. Uno de los primeros descubrimientos que hicieron los investigadores es que la letra de la carta coincidía con otras que había estado recibiendo Mary Elizabeth y parecían provenir todas de San Francisco. De hecho, ella y su esposo tenían una historia ahí. El señor Dunning entonces decidió hablar un poco acerca de la mujer que él creía que era culpable de esto. Su deseo era matar a la señora Dunning y a su hija de 6 años, Mary Elizabeth, quien tenía el mismo nombre que su madre. Pero envió a una muerte horrible a la señora Dunning y a su hermana, la señorita Dean, en su lugar. Probablemente esperaba que unos bombones fuesen llamativos también para la niña. Debió pensar que era una forma segura de ocuparse de ambas al mismo tiempo. Entonces, dicho todo esto, volvamos a la historia de Bodkin. Si había algo que la destacaba, era su personalidad y su estilo de vida. En esa época era generalmente tratada como promiscua, debido a que no ocultaba su gusto por el sexo, el alcohol y las apuestas. Esta vida que llevaba le trajo problemas en su matrimonio, pero en esos tiempos el divorcio era una práctica casi nula, así que ambos decidieron vivir sus vidas por separado, pero sin divorciarse. Es así que en 1984 Bodkin se mudó a San Francisco a vivir junto con su hijo. Es ahí en 1895 que conoce a John Preston Dunning, el esposo de Mary Elizabeth, con quien se había mudado para formar una familia. Una tarde como cualquiera, Bodkin estaba sentada en un banco en el Golden Gate Park cuando John, que pasaba por ahí andando en bicicleta, sufre un desperfecto y se le rompe. Mientras la arreglaba, quedó justo enfrente de Bodkin y John aprovechó para charlar con ella. La charla fue muy fluida y él quedó encantado con la personalidad extrovertida de esta mujer, así que antes de que termine de arreglar su bicicleta e irse, arregló una cita con ella. John Dunning, de 34 años, 9 años menor que Bodkin, era un periodista que trabajaba para Associated Press, donde cubría noticias y eventos internacionales. Ambos compartían gustos y un estilo de vida parecido. A John también le gustaba el alcohol, las apuestas y la diversión, por lo que se podría decir que tenían mucho en común. Pero había un pequeño problema, y es que John, como ya dije, así como Bodkin, estaba casado con Mary Elizabeth Dunning, y además tenía una hija para ese entonces llamada Mary. Pese a esto, era una práctica común en John tener romances extramatrimoniales, así que comenzó uno nuevo
con Botkin. John y Elizabeth habían llegado a San Francisco en 1891, apenas casados, y se estaban quedando 2 años en el Victoria Hotel cuando todo esto empieza. Desde ahí siguieron alquilando en algunos lugares, mientras John seguía viendo a Botkin, en secreto. El romance terminó durando 3 años. Durante este periodo, John tuvo problemas con su trabajo debido a su adicción al juego. Se endeudó por miles de dólares y para intentar salvar estas deudas, usó fondos de su trabajo para apostarlo y con esas apuestas devolver el dinero y pagar sus deudas, cosa que claramente no funcionó. John quedó con una deuda de $4.000, que a día de hoy serían unos $120.000. Lo echaron del trabajo y su esposa se enteró de su infidelidad, volviendo a la casa de sus padres en Delaware junto con su hija. Prácticamente lo único que le quedaba a John en ese momento era Botkin. Todo esto del trabajo y los problemas con Mary Elizabeth ocurren 2 años antes de que ella muriera. Durante el tiempo en el que John y su esposa estuvieron separados, se seguían enviando cartas de amor, en donde se establecía que si bien ya no estaban juntos, por así decirlo, seguían teniendo intenciones de algún día volver a encontrarse, tal vez arreglar el matrimonio. Sin embargo, en 1898, John tuvo la oportunidad de recuperar su trabajo ya que se estaba desarrollando la guerra hispano-estadounidense y fue recontratado para cubrirla. John vio esto como una oportunidad para recuperar su vida y le comunicó a Botkin que luego de terminar su trabajo no volvería con ella, sino que volvería con su esposa para tratar de reconstruir su matrimonio. Esto no cayó para nada bien a Botkin y fue entonces que decidió lo que tenía que hacer. Pero había un gran problema porque no importaba que John contase toda esta historia, ya que no podían fácilmente probar que ella había sido quien envió los bombones. De hecho, la dirección del paquete y la carta, estaban en distintas letras, parecían ser de 2 personas completamente distintas y por lo tanto, desde un principio, simplemente no podían apuntar a ella. A partir de esto tuvieron que seguir investigando de a poco para intentar llegar hasta Botkin. Primero que nada, la carta estaba firmada como señora C. Y sí, su nombre comenzaba con C, pero la víctima tenía 2 amigas, cuyos nombres comenzaban con esa misma letra, la señora Corbally de San Francisco y la señora Craven. Así que la persona que envió esto o sabía ese detalle o quería ser descubierta. Después de preguntar si las chocolaterías de San Francisco habrían tenido algún accidente con los utensilios de sus cocinas y tener, por supuesto, una respuesta negativa, se llegó a la conclusión de que sería muy fácil meter los pequeños chocolates en alguna sustancia tóxica, dejarlos secar y hacerles después una nueva extra capa de chocolate, lo que haría parecer a los bombones como hechos por una persona en su casa, que coincidía con lo que había en la caja. Poco a poco algunas cosas comenzaron a quedar más claras. El padre de Mary Elizabeth le dijo a la policía que poco tiempo después de comenzar a mandarle cartas a John, ella comenzó a recibir otras cartas un tanto extrañas. Provenían de San Francisco y todas eran anónimas. No se sabía nada excepto que la autora era una mujer. La primera de estas cartas contenía indicios un tanto extraños que Mary Elizabeth no podía entender. Eran como unas advertencias misteriosas de que debía tener cuidado con los problemas que se le acercaban pronto. Al principio prestó poca atención a las cartas y las destruyó, sin decir nada sobre el asunto a sus padres ni a ningún otro miembro de su familia. Le explicó de manera muy casual en las cartas a su esposo, pero no esperaba ninguna respuesta o explicación acerca de estas de parte de él. En lo que a ella respectaba, debían de ser producto de algún chiflado, un lunático que se había enterado de su existencia mientras los Dunning vivían en San Francisco. Más tarde comenzaron a llegar cartas menos vagas que le advertían que nunca debía pensar en regresar a San Francisco porque estaría arriesgando su vida. No se deshizo de esas cartas, sino que se las mostró a su padre y se las envió por correo a John en San Francisco para que las investigara. Aparentemente, él nunca le dio a su esposa una explicación en ninguna de sus correspondencias con respecto a lo que estaba pasando, pero claramente él se imaginaba. Fue John entonces quien le planteó a los investigadores que Botkin podía estar involucrada, lo que hizo que las investigaciones derivaran de Delaware a California, lo cual más tarde fue un problema. La señora Cordelia Botkin estaba muy indignada y molesta de que se le acusara de tal cosa. El esposo de Cordelia también estaba indignado por las calumnias de parte de los reporteros y declaró que estaba siendo injustamente acusada de algo solamente por conocer a Dunning. De todas formas, se retrasó un poco el buscar a Botkin como principal sospechosa, ya que en realidad John Dunning había estado con 3 mujeres en San Francisco, así que todas tenían sus razones. Las 3 mujeres de hecho salieron en el diario en ese momento.
Bueno, por supuesto no había fotos, pero sí dibujos de ellas y una ilustrativa caja de bombones. El Departamento de Policía de San Francisco recibió toda la evidencia que habían encontrado en Delaware. Esto incluía las cartas, la caja de chocolates y un pañuelo que estaba en el paquete. Lo primero que hizo la policía fue localizar la tienda donde habían comprado la caja de chocolates. Esto no fue difícil porque la envoltura de la caja era fácilmente identificable. Se trataba de George Haas & Sons, una reconocida tienda de dulces de la ciudad. Con esto confirmaron que una mujer de características similares a Bodkin compró una caja de bombones el 31 de julio de ese año. El empleado se acordaba además de lo curiosa que fue esa compra, ya que ella había ordenado solo la mitad de la caja y le dijo que rellenaría la otra mitad con bombones caseros, lo cual fue una explicación probablemente innecesaria, pero muy buena para los investigadores. De esta misma manera identificaron la tienda donde se compró el pañuelo, que también coincidía con la descripción de Bodkin, y un empleado de una farmacia llamada Owl también identificó a Bodkin comprando 50 gramos de arsénico. Con todo esto, había evidencias suficientes para detener a Bodkin como sospechosa por los homicidios y llevarla a juicio. Aproximadamente a las 9 p.m. en la noche del 23 de agosto, la señora Bodkin, cuando estaba a punto de salir de su habitación en el Hotel Windsor en Stockton, fue arrestada. Ella declaró: "Me han humillado lo suficiente. Este es el comienzo del fin de esta difícil situación. He dicho todo lo que tengo que decir sobre el caso, salvo que confío en mi posición con respecto a mi inocencia del cargo que hay en mi contra". En la cárcel, Bodkin envió un mensaje a los periodistas de que no tenía la intención de ver a otro mientras viviera. El detective encargado Gibson declaró que regresaría a San Francisco con su prisionera a la mañana siguiente en el primer tren, y allí esperaría la llegada del detective McVeigh, que se dirigía hacia allí con los papeles necesarios para llevar a Bodkin de regreso a su lugar de juicio. Recordemos, todo esto ocurre en dos lugares distintos y por lo tanto era un lío. Fue bastante tedioso lidiar con el primer juicio, siendo que a cada punto ponían trabas. Gibson también declaró que no habría ninguna otra mujer arrestada y que no había ninguna otra mujer implicada en el crimen, por lo que sabía en ese momento. La tarde de su arresto, el jefe de policía Lees ordenó que se registraran las habitaciones que Bodkin había ocupado recientemente en el hotel. Todas sus pertenencias fueron confiscadas y debían de ser examinadas cuidadosamente. Se informó que, hasta donde se sabía en ese momento, los Bodkin no habían consultado a un abogado desde que surgió esta sospecha sobre ellos, aunque el esposo le dijo a Bodkin que simplemente no dijera nada. El primer juicio se llevó a cabo a fines de septiembre, principios de diciembre, y fue bastante controversial en cuanto a las jurisdicciones, ya que la fiscalía quería juzgarla en Delaware, donde sucedieron los crímenes. Sin embargo, la defensa de Bodkin quería que se juzgara en California, ya que ella nunca puso un pie en Delaware. Hubo muchos problemas con este juicio, desde miembros del jurado que no podían juzgarla de manera apropiada, hasta cuestiones que los abogados de Bodkin traían solamente para atrasar todo el proceso. Finalmente, la defensa de Bodkin logró que el juicio se llevara a cabo en California. La fiscalía tenía varios testigos y mucha evidencia en contra de ella. Los más importantes eran los testimonios de los empleados de las tiendas en donde compró la caja de bombones, el arsénico y el pañuelo. Todos ellos la reconocían. También se llamaron a peritos expertos en caligrafía que aseguraban que la letra en las cartas enviadas a Mary coincidían con la letra de Bodkin. No había testimonios o evidencia que probaran que Bodkin había enviado el paquete. Sin embargo, el resto de la evidencia fue suficiente para que el jurado la hallara culpable más tarde. El abogado de Bodkin durante el juicio dijo que todos los testigos de Delaware y todos los que estaban en el juicio no podían probar que la señora Dunning y su hermana murieron por envenenamiento por arsénico, lo cual es verdad porque nadie hizo el examen. Él decía que el médico podía testificar que los síntomas antes de morir habían sido similares a aquellos que daba el arsénico, pero aseguraba que su opinión no iba a importar y que no se podía probar nada. Estaba un poco equivocado. Antes de seguir, les recuerdo que esta era una época bastante diferente a la nuestra. Para que se den una idea, se le preguntó al jurado, de todos hombres, si estaban en la capacidad de castigar a una mujer. Entre los testimonios de las personas que conocían a Bodkin, apareció una de sus ex amigas, confidente y asesora, dicho por ella, la señora
Ruoff. Ruoff describió toda la historia de la relación entre John Dunning y Botkin. Habló de la primera cita, de reuniones clandestinas, de cenas de medianoche y de juergas. No dejó nada sin contar que pudiera sentar las bases sobre las que la fiscalía estaba construyendo las pruebas del motivo del crimen del que se acusaba a Botkin. Ella dijo de todo en su testimonio, alegando que había visto en posesión de Botkin un pañuelo similar al que se encontraba en la caja de dulces. Identificó las cartas anónimas como escritas por ella, juró que la dirección en el paquete de dulces fue escrita por Cordelia y contó cómo Botkin le rogó al gobernador de California que le nombrara una enfermera de la Cruz Roja para que pudiera ir a Cuba y estar con su amante. John Dunning en un momento estuvo en Cuba cubriendo la guerra. Por otro lado, John Dunning también estaba siendo criticado por los medios y por la justicia por haberse acostado con otras 3 mujeres. Eso lo declaró en el juicio sin ningún problema e hizo que lo pusieran en prisión hasta confesar el nombre de las 3 mujeres. Esto era para el público algo atroz, un acto completamente indebido. Resumiendo brevemente el testimonio de Dunning, por cierto, él admitió que engañó deliberadamente a su esposa y deshonró su hogar, pero también declaró que las cartas anónimas y la dirección del envoltorio de la caja de dulces habían sido escritas por Cordelia Botkin. También había sugerido durante un encuentro con Botkin que a su esposa le gustaban muchísimo los dulces. Como dije, debido a varias cosas, tuvo que haber un segundo juicio, el cual comenzó el 10 de marzo de 1904. Después de esto, de cambiar de jurado, de replantear las pruebas, finalmente Botkin fue sentenciada a prisión perpetua por el homicidio de Mary Elizabeth y su hermana. En total, Botkin pasó 11 años en prisión. Sus últimos 2 años comenzó a sufrir graves problemas de estrés y depresión que la llevaron a un deterioro de su salud mental. En marzo de 1910 falleció luego de un accidente cerebrovascular. Así que bueno, eso es todo. Hasta acá llegamos. Gracias por ver el video hasta el final. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias a ellos por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.